Bien, muy buenas noches para todos, muy bienvenidos a esta reunión. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Les invito, hermano, a abrir nuestra Biblia nuevamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 13, pasaje que de una manera intermitente estamos meditando con la gracia y con la ayuda de nuestro Dios. Mateo, capítulo 16, desde el verso 13 hasta el 17. Dice así la palabra del Señor. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios bendiga esta lectura, primera lectura de la palabra del Señor. Ya hemos mirado hace un sábado atrás sobre este mismo pasaje, que tiene una connotación muy importante, que tiene que ver con el concepto que podían tener la gente de aquellos que al Señor seguía y que habían visto su maravilla, su obra, ¿no? Sanando a los enfermos, ¿no? Y esto encontramos allí en este mismo pasaje aquí del capítulo 15, vamos a leer allí de qué se trata. ¿Sí? Quince 29. Creo que es, a ver. Creo que equivoqué el pasaje, a ver acá. Versículo 29, ¿sí? Mire lo que el Señor Jesús andaba haciendo en su ministerio. Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y se le acercó mucha gente que traían consigo. Mire lo que traían: cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Mire, y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver,
y glorificaban al Dios de Israel. ¿Glorificaban a quién? Al Dios de Israel. Entonces, después de dejar a esta gente, todas sanas, ninguna volvieron sin el propósito, sin el deseo de ser sanado. El Señor los sanó a todos. Vino a un lugar, dice la Escritura, la palabra de Dios, ¿sí?, en la región de Cesarea de Filipo. Esto queda más o menos al norte de Israel. Un lugar donde era una aldea, había una aldea allí, y la mayoría de los que estaban ubicados allí eran gentes del mundo gentil, no justamente del mundo de los hebreos, que estaban ocupando ahí ese lugar. Y apartado de todo el Señor en ese lugar, ya apartado de la gente que le había seguido y todo, entonces allí le pregunta. Ahí le pregunta al Señor y le dice: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice? No sé si alguna vez a alguno de acá le haya ocurrido que yendo en un camino, en un lugar, se haya encontrado con una persona que creía conocer. Porque esto ha pasado, algunas veces ha pasado, ¿no? Que uno va, lo saluda y le dice: hola Juan, ¿qué tal? Y él pregunta: ¿y de dónde me conoce? Yo no soy Juan, yo soy Pedro, pongamos. Y qué decepción, ¿no? Cuando uno pregunta y resulta ser que lo que uno creía que era tal persona, porque se confundió con la otra persona que creía conocerlo, dice: yo no soy. Mire, una decepción interior, porque se confundió con otra persona. Mire cómo es la cosa. Esta gente que habían recibido la maravilla de Dios, el poder de Dios en la persona del Señor Jesús, y que habían sido sanas, ¿qué dijeron? Ahí el Señor hace la pregunta. Se confundieron. Mire, ¿y con quiénes se confundieron? Dice acá la Escritura, verso 14. Y dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. O alguno de los profetas. Los que menos decían que fuese el Mesías o que fuese el Hijo de Dios, como en este caso una declaración tan reveladora de parte de Dios a Simón Pedro. Se confundieron, creyeron que eran algunos de los profetas. Y hemos visto, sin ser este sábado, el sábado anterior, que algunos creían que era Juan el Bautista. Herodes, por ejemplo, creyó que era Juan el Bautista el resucitado. Y hay otros que creían que eran Elías, y así sucesivamente. Pero tanto Elías como Juan el Bautista eran precursores del Señor. Mire, precursores, son los que antes vinieron. Eso es importante. Y la verdad que ellos estaban, los religiosos, los fariseos, todo esto estaban como llamando la atención de quién era, por ejemplo, Juan. ¿Quién era Juan? Veamos un poquito en este sentido, en este mismo sentido allí en el libro justamente del Evangelio según San Juan, Juan el Bautista. Mire, es interesante esto entenderlo. Evangelio según San Juan, el testimonio que tenemos allí, capítulo 1, capítulo 1, versículo 19. Empieza el testimonio de Juan en relación al Señor Jesús.
Juan el Bautista era el precursor, el que había venido a preparar el camino al Señor, ¿sí? Dar un mensaje de arrepentimiento, de conversión, de que sus corazones estén preparados para recibir al Señor Jesús. Esa era la idea, ese era el propósito por la cual vino Juan el Bautista. Versículo 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén, mire qué enviaron, sacerdotes y levitas, para que le preguntase, ¿tú quién eres? Querían saber quién era. Mire, de esa manera, estaba realmente muy solícito en saber quién era, si era el Mesías, ¿no? Realmente. Verso 20, confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. O sea, creían que Juan el Bautista era ya el Mesías que había venido. Mire, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, verso 21, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Mire, si no soy el Cristo, ¿eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió, no, otra vez, no. Y le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices tú de ti mismo? ¿Qué dices tú de ti mismo? Mire, querían saber si era el Mesías, si era Elías, porque hay una profecía que Elías va a venir también. Y querían saber de esta cosa. ¿Quiénes eran? Los fariseos, los religiosos, ¿sí? Sacerdotes, levitas, que le mandó preguntar quién era él. Mire, versículo 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Como dijo el profeta Isaías. Así es. Versículo 23. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar las correas del calzado. Mire el testimonio que dio Juan del Bautista acerca del Señor Jesús. Dijo que él no era de esa manera. Por eso es que es importante, hermanos, esto que encontramos en la Escritura. ¿Cómo aquella gente confundieron con Juan el Bautista? ¿Confundieron con Elías? ¿Con Jeremías? ¿O con algún otro? Eran del pueblo de Israel. Y conocían la historia de todo eso. Sin embargo, ¿cuál era la confusión? Creían que era cualquier otro, menos el Hijo de Dios. Mire, menos el Hijo de Dios. Algo de esto pasa hoy, hermanos. Aquellos que tienen el deber de anunciar al Señor Jesús predican un evangelio diferente. Predican a un Cristo curandero. Predican a un Cristo que hace progresar. El evangelio de la prosperidad. Predican a un Cristo de que todo le va a ir bien. No va a tener ningún problema en la vida. Mire, todo el poder tiene para todas las cosas. Y utilizan ese versículo que dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, haciendo entender o torciendo la Escritura que nada de eso de que ellos predican es real, es verdadero, un evangelio diferente. Y no predican, ¿saben a quién? Al verdadero Cristo. No
predican. Lamentablemente tenemos que decir esto. Delante del Señor predican un falso Cristo, no el verdadero. Mire, el apóstol Pablo dijo estas palabras, uno de los realmente grandes predicadores de las palabras de Dios del Evangelio, un eminente, dijo estas palabras: no me propuse hablar entre vosotros otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Mire, no me propuse hablar de otra cosa que no sea a Cristo y a este crucificado. Mire, el apóstol Pablo dijo: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a vosotros, es poder de Dios. Y más adelante el apóstol dice allí estas palabras: para los judíos ciertamente tropezadero este mensaje, para los griegos locura, mas para los así llamados judíos como griegos Cristo, poder de Dios, y sabiduría de Dios. Mire, es verdad que el Señor Jesús vino a sanar y sanó a los enfermos. ¿Es verdad esto? Eso es verdad. Pero la misión principal del Señor Jesús no era justamente solo eso. Había otra cosa más importante. ¿Sabe qué es sanación? La sanación del alma. Mire, la salvación del alma. Esto. Su ministerio estaba incluido en esto, en la salvación del hombre, que es lo más importante, lo más esencial. Podemos mirar un poquito en relación a esto. No vamos a perder el sentido, ¿no?, del pasaje que acabamos de leer en Lucas, Evangelio según San Lucas, capítulo 4. Y ahí nos relata qué clase de ministerio tenía el Señor aquí en esta tierra, en este mundo. Evangelio según San Lucas. Versículo 16. Capítulo 4, versículo 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito. Y mire lo que estaba escrito en el libro, versículo 18 del profeta: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar ¿qué? Buenas nuevas a los pobres. Mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ¿sí?, a pregonar libertad a los cautivos, mire, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Miren,
Si miramos bien el pasaje, nos vamos a dar en cuenta que no tenía una relación con lo material, sino más bien con lo espiritual. ¿Se dan cuenta? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar, ¿qué? Buena nueva. Esto tiene que ver con el Evangelio de gracia, el Evangelio de salvación, de perdón, de vida eterna, ¿sí? De esta manera. Buena nueva a los pobres. El Señor Jesús dijo, bienaventurados a los pobres en espíritu. Así está escrito en su palabra. Bueno, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Habían personas que estaban quebrantadas en sus corazones, ¿sí? En su conciencia, esclavizados realmente. A pregonar libertad a los cautivos. No es que iba a la cárcel a abrir las cárceles, no. ¿Quiénes eran los cautivos? Los pecadores, los que estaban esclavizados, los que vivían esclavizados. Mire, y que su conciencia los acusaba de esa manera. O sea, tiene que ver todo con un aspecto más bien espiritual que con lo que tenga que ver con la salud en este sentido. ¿Ves? A pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, ¿sí? A poner en libertad a los oprimidos. Miren, a los oprimidos, ¿cuánto hay, no? A predicar el año agradable del Señor. Este era su ministerio. Su ministerio principal era esto. Tenía que ver con el alma. Tenía que ver con la salud del alma. ¿Cuántos hoy día están en esta situación? ¿Cuántos viven oprimidos, viviendo en pecado? ¿Cuántos viven esclavizados, en esclavitud por el yugo de sus cargas pesadas, de sus vicios? Personas que andan esclavizadas por el vicio, que pierden su familia, que pierden su casa, su hogar por causa del vicio. ¿Cuántas personas? Miren, los que andan en la droga, los que andan en el alcoholismo, los que viven practicando pecado. Mire, cuántas personas agobiadas por sus cargas. A estas personas vino el Señor Jesús a sanar. Y era a sanar espiritualmente. Para eso vino el Señor Jesús. Él vino a salvar a los pecadores de sus pecados, de la condenación de sus pecados. Qué lástima, ¿no? Un evangelio diferente se predica y la gente viene por ello, pero en vez de recibir a Cristo no lo recibe a Él realmente. Miren qué lástima, qué lástima. Y entonces están confundidos, porque aquellos que debieran declarar para qué vino el Señor Jesús, para qué Él murió en la cruz, es para salvarnos de la condenación de nuestro pecado, para librarnos de la garra de Satanás, para librarnos del infierno, para librarnos de la ira venidera que se va a desatar sobre este mundo. Mire, tantas cosas. De eso no se predica, de eso no se habla, cuando es su ministerio principal por la cual Él vino. Por la cual Él vino. Mire. Y con esto no decimos que el Señor no pueda sanar, si es su voluntad. Si está dentro de su propósito. Claro que lo puede hacer. Pero lo principal es la salud del alma. Eso sí que no tiene remedio. Realmente. El que muere sin Cristo se va a la perdición eterna. Volvamos otra vez a Mateo.
Después el Señor cierra la pregunta a su discípulo. Primero pregunta qué dicen la gente. Y la gente confundida, ¿no es cierto?, hace mención de los profetas de esa manera. Y vosotros, a ver, versículo 15 del capítulo 16. Y él le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Esto es una pregunta crucial, porque de la respuesta o de la convicción que tengamos sobre quién es el Señor Jesús para mí, va a determinar mi destino final. Mire qué tan importante. Si yo no sé quién es Él y me confundo como los demás que se confunden, no voy a ir al cielo, porque voy a tener un concepto nada más que por arriba de la persona del Señor Jesús, pero no algo real y verdadero que Él es para mí, que Él es para ti. Si no tiene esta convicción, puede que sea simplemente un religioso, puede que conozca la Escritura, pero que nunca ha tenido un encuentro real, verdadero con Él, que no haya nacido de nuevo. Y eso pasa, hermano, en las iglesias. Iglesias llenas y hay gente vacía. ¿Por qué? Vacío de Cristo. No tienen a Cristo. Tienen una religión, pero no tienen a Cristo. Qué lástima, ¿no? Y porque también quizás alguien que tiene la responsabilidad de declarar quién es el Señor Jesús, nunca les habló de una manera clara, contundente, verdadera, tal cual como tenemos en la Escritura. Qué lástima, ¿no? Qué lástima. Personas que se irán a la perdición si no tienen a Cristo. Para Él no es su Salvador, no es su Señor. Qué lástima. No abrió su corazón a Él de corazón. Fue solamente un sentido intelectual, no real, no con la experiencia real. No haber nacido de nuevo, como dice la Escritura. Por eso que es importante. ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y por lo que hemos leído, al parecer tampoco los discípulos sabían. Mire, estos discípulos que estaban con Él, que vivió con Él, que vio las maravillas con Él, la obra con Él, aparentemente tampoco no entendían mucho. Tenían sus dudas. Como hemos visto aquel sábado, ¿no? Que se hacían preguntas entre ellos. ¿Quién era Él realmente? Así pasa. Pero gracias a Dios, que en eso intervino Dios mismo para revelar quién era Él. Y encontramos la respuesta en Pedro, un hombre realmente intrépido, que siempre tenía la principal palabra, era realmente como un líder dentro del grupo. Él sí pudo decir. ¿Y qué dijo el apóstol Pedro? Aquí está la revelación gloriosa, sublime. Versículo 16. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Qué bárbaro! ¡Qué maravilloso! Grandioso todo lo que revela esta declaración.
este título que viene de Dios mismo. ¿Tú eres quién? El Cristo. Esta palabra Cristo se traduce Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Varios me quisieron ostentar este título antes del Señor, como hemos visto, como hemos leído. Si tú eres el Mesías, ¿por qué? ¿Por qué? Hemos visto ahí en el testimonio de Juan lo que decían de él. Creían que él ya era el Mesías. Pero cuando vino el verdadero Mesías, tampoco no lo reconocieron. Qué lástima, ¿no? Porque esperaba que el Mesías iba a nacer con pompa, con gloria, en el trono del rey. De esa manera. Vino de una manera tan humilde, tan pequeñito, que no lo creyeron, no lo recibieron. No entendieron que él era el Mesías. Tú eres el Cristo. Tú eres el verdadero. El verdadero Cristo. ¿Y por qué es esto? El Señor dijo estas palabras. Está allí en Juan, no la vamos a leer. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores. Todos los que vinieron eran falsos Cristos, falsos Mesías, que querían de alguna manera tomar el poder, tomar la dirección y guiar al pueblo, pero no eran Mesías, no eran Cristo. Mire, todos los que antes de mí vinieron, ¿qué son? Ladrones y salteadores. ¿Por qué dijo el Señor eso? Porque no venía con las credenciales de Dios. No venían con el testimonio de Dios en todas las escrituras. Moisés habló de él, ¿sí? Elías, Jeremías, todos los profetas hablaron de él. ¿Encontramos en la escritura eso? ¿No? De este dan testimonio todos los profetas. Así está escrito allí en Primera de Pedro. De este dan testimonio todos los profetas. Así fue. Esas fueron las credenciales del Señor Jesús. No apareció porque sí, no fue una cosa circunstancial, sino que fue algo que ya viene de Dios preparado, ya en el tiempo, en la historia. Pero estos otros son salteadores y son ladrones porque roban las almas que no entienden, que no conocen su palabra y los llevan cautivos. Pero no quedamos allí, hermanos. No solamente los que antes de mí vinieron son ladrones y salteadores. Y hoy, ¿cuántos ladrones y salteadores hay hoy? Arriba. ¿Acaso el Señor Jesús vendrán muchos, nos dijo, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañará? Dijo el Señor. Dice que se levantarán falsos profetas y hablarán engaño y mentira. Mire, no solamente los que vinieron antes de él, sino los que vinieron después de él. Y hoy estamos en eso, hermanos. Por eso hay que conocer su palabra. Por eso hay que entenderla, hay que conocerla, para estar advertido. Para saber quién son, porque su palabra nos dice, nos ilumina para entender su verdad. Tantos otros hay, ¿sí? Y a muchos se engañarán, dice. Y a muchos se engañarán. Terrible, ¿no? Pero tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. El enviado de Dios, el escogido de Dios.
Es el único, no hay otro. No hay otro Salvador. No hay otro que murió en la cruz. Solo el Señor Jesús murió en la cruz para salvarnos. Él tomó tu lugar, Él tomó mi lugar. Es el único que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es el único que dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. El único que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Palabra santa. Palabra de Dios. Palabra del Mesías. ¿Y los apóstoles qué dijeron? ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Con razón podía decir entonces: tú eres el Cristo, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Él es el único. Los demás no son. Es el engaño. Es el error. Es la mentira. Es las tinieblas. Miren, por eso es importante. ¿Quién es Él? Tú eres el Cristo. Pero dijo más. ¿Qué más dijo? El Hijo del Dios viviente. Qué grande. Qué maravilloso. El Hijo del Dios viviente. Si Él es el Hijo del Dios viviente, es Dios mismo. La misma esencia, la misma naturaleza divina. Mire, porque es el Hijo de Dios. Y es el Hijo del Dios viviente. Quiere decir, del Dios que da vida. Del Dios que es la fuente de la vida. Eso quiere decir. Todos nosotros necesitamos de Dios para vivir. Sin Él no podemos vivir. Dios dice en su palabra a través del apóstol Pablo: porque en Él vivimos y no movemos y somos. En Él. Sin Él no somos nada. Miren. Sin Él no somos nada. No podemos vivir. Si estamos en pie, porque Dios nos da la vida. Miren. El Dios viviente es la fuente de la vida. Eso quiere decir. El Dios viviente. Veamos, por ejemplo, en Juan 5:33, qué importante esto. Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 5. Perdón. A ver. Mire lo que dice. San Juan capítulo 5, versículo 26. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Ve? ¿Qué significa esto? Tiene que ver con el Dios viviente.
tiene que ver con la fuente de la vida. Con eso tienes que vivir. Con eso. Él es la fuente de la vida. El Hijo tiene vida en sí mismo. No depende de otro. Porque es Dios. Porque es Dios. Qué importante entender esto, ¿no? Es el Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. Qué grande. Cuando el Señor Jesús había sido profetizado a María, ¿sí?, que iba a nacer, cuando Él iba a nacer. Está ahí en Lucas, vamos a mirar un poquito este punto importante. Lucas, Evangelio de Lucas. Ahí encontramos el mensaje de el ángel Gabriel. ¿Sí? Mire qué mensaje, el mensaje que le dio a María. Dice así. Versículo 27. Dice así. El 26, perdón. Lucas, capítulo 1, versículo 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba, le dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire qué salutación. Mire que realmente qué mensaje dio el ángel a María, ¿no? Realmente. Y ahora dice: concebirá, versículo 31, en tu vientre y dará a luz un hijo, y se llamará su nombre Jesús, y quiere decir Salvador. Este será grande y será llamado Hijo de ¿quién? Del Altísimo, Hijo de Dios. Mire, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Hijo del Altísimo. El Señor Jesús es el Hijo de Dios por excelencia. No hay ninguno con ese tipo, con esa forma. Solamente Él, nacido de una manera extraordinaria, sobrenatural. No hay uno en el mundo que pueda asemejarse a Él. Mire, qué grande, ¿no? Engendrado por Dios. Por eso Dios es su Padre y Él es su Hijo. Mire, no es el hijo de José, como se encuentra en alguna parte, porque así lo creían. Como estaba en una familia, en un hogar, también creía que era el hijo de José.
pero es el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Miren qué grande. Y miren la profecía del ángel a María. Le dice, quiero destacar esto en el verso 30, entonces el ángel le dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios. Varias veces habrán escuchado, ¿no?, acerca de María, que María es llena de gracia. Eso no es verdad. Eso es un engaño, es un error. María no es llena de gracia. María ha hallado gracia, que es una cosa muy diferente. Se nos cuenta en la historia, en la palabra de Dios, que dice allí en Génesis, cuando Dios había ya preparado todo para avisarle a Noé la fabricación de un arca. Dice, porque he hallado a Noé justo. Noé halló gracia delante de Dios. Y así vamos a encontrar también a los siervos de Dios en la antigüedad, que ha hallado gracia. De esa manera, pero no llena de gracia. Llena de gracia es el Señor. Se nos dice ahí, la Escritura nos dice eso, que Él es lleno de gracia y de verdad. Así está escrito, allí en Romanos, lleno de gracia y de verdad. Él es. Bueno, es importante aclarar este concepto. ¿Ven? Versículo 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono ¿de quién? De David su padre. Y reinará. Mire qué profecía es esta. Todavía no se cumplió, se va a cumplir ahora, al final de los tiempos. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¡Qué grande! ¡Qué grande! Cuando Dios establezca su reino, cuando Dios haga todas las cosas nuevas, su reino no será cedido a otro. Nadie tomará su reino. Será para siempre. Un reino eterno. Él es el reino. Él es el rey. ¡Qué grande!, ¿no? Maravilloso, maravilloso. Sí, hermano, qué grande. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, del que vive para siempre, del que nunca muere. Eso quiere decir la fuente de la vida, la fuente de la vida. Bueno. Aquellos que habían sido sanados, la gente que estuvieron con él, se confundieron con Juan el Bautista. Se confundieron, ¿no es cierto?, con Juan el Bautista, con Elías, con Jeremías y con otros. Y cuando miramos en las Escrituras, vemos que el Señor Jesús es mayor que todo. Eso se lo declara la Escritura justamente por este hecho. Veamos un poquito allí en Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 31. Mire lo que declara acá el Señor Jesús. 31 y 32. Lucas, capítulo 11, versículo 31, 32. Dice así: la reina del sur, la reina que visitó al rey Salomón, ¿sí? La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación
y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y ahora mire cómo termina. Y he aquí, más que Salomón, este lugar. La reina del sur oyó la fama del rey Salomón, su sabiduría, todo lo que tenía, su esplendor, su gloria, y vino desde muy lejos para oír su sabiduría. Y cuando lo escuchó, se quedó admirada y hasta dijo que realmente es mucho más de lo que me dijeron, mucho más de lo que me hablaron de él, mucho más de lo que dieron testimonio acerca del rey. Se sorprendió grandemente la reina, la reina Sabá, del sur. A ella se refiere, ¿sí? Para oír la sabiduría de ¿quién? De Salomón. Y ella vino con prueba para probarle en sabiduría. ¿Y qué dice el Señor aquí? Y he aquí, más que Salomón, este lugar. ¿Quién estaba allí? La sabiduría eterna, la sabiduría que viene de Dios. Mire qué grande. Dice la Escritura allí en Colosenses, creo que es donde dice, ¿no? Que me olvidé, pero vamos a mirar a ver si podemos encontrar. Colosenses, es interesante. Creo que es el capítulo 2. En quien están escondidos, dice la Escritura, todo el conocimiento de la sabiduría de Dios. Pero qué bárbaro, ¿no? Bueno, perdón hermano, no me acuerdo muy bien. Pero habla allí de que en él están escondidos. ¿2 cuántos? 3. ¿Sí? 3. Gracias. La verdad es muy importante entender eso. Ahí está, gracias. Capítulo 2, versículo. Podemos leer desde el 2 y 3. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Y ahora dice el verso 3, ¿cómo termina esto? ¿En quién están escondidos todos los tesoros de qué? De la sabiduría y del conocimiento. Mire, qué grande, ¿no? He aquí, más que Salomón, este lugar. Mayor que Salomón. Mayor que Salomón. Después dice otra cosa más, ahí en Lucas, que hemos leído, ¿no? ¿No? Versículo 32 del capítulo 11 de Lucas. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Los hombres de Nínive, desde el rey para abajo, hasta la bestia se hicieron luto, por así decirlo. Mandó y ordenó a todo eso. Y he aquí, más que Jonás, este lugar. Más que Jonás, este lugar. Miren,
El Señor Jesús vino predicando, hemos leído el Evangelio del reino de Dios y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Más que Jonás, este lugar. Y así podíamos mirar tanto, ¿no? El Señor Jesús, mayor que Salomón, mayor que Jonás, en hebreo encontramos mayor que los ángeles, mayor que Moisés, mayor que el sumo sacerdote antiguo testamentario. Miren, y así podíamos seguir de largo. Mayor que todos. Sin embargo, no le conocieron. Sin embargo, le rechazaron. Siendo mayor que todos. El sublime, el glorioso. El que vino a obrar, a hacer, a realizar la redención del alma, a salvar a los pecadores. Qué lástima. La pregunta es, ¿quién es el Señor para ti? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Redentor? ¿Es tu Rey? ¿Es tu Señor? ¿Le has aceptado de corazón? ¿Le has recibido en tu corazón? Eso es. Eso es lo importante. Si tengamos varias cosas con conceptos como buen maestro, como un buen profeta, como una buena persona que dictó morales, leyes morales o algo, no alcanza con eso. Tenemos que llegar a la convicción de que Él es tu Salvador personal, que solamente en Él hay salvación. Él es el único que puede salvarte si no tiene a Cristo. El único que puede darte salvación, vida eterna. El único, por medio del cual tiene el perdón de tus pecados, por medio del cual tiene entrada a los cielos, por medio del cual eres hijo de Dios. No hay otra manera de salvarnos si no creemos en Él de corazón. Si no aceptamos a Él, que murió en la cruz, que tomó nuestro lugar en la cruz y pagó el precio de nuestros pecados. No nos sirve todo otro concepto que podamos tener acerca de Él. Tengo que llegar a la convicción, primero que soy pecador, que estoy perdido, que si no me arrepiento, no va a haber nada bueno de mi pecado, y aceptar la obra de Cristo en la cruz. Es lo único que nos salva, es lo único que nos redime, es el único camino que me va a llevar al cielo. No hay otra manera de salvarme. Si no tiene a Cristo, esta noche puede hacer. ¿Hay alguna persona aquí que no tiene al Señor Jesús, pero que quiere decir, yo creo en Él de corazón, yo le acepto a Él como mi Salvador? ¿Hay alguna persona aquí? Si no tienes a Cristo, si el Señor te llama, no irás con Él, estarás perdido para siempre. Pero hoy es el día de salud, dice su palabra. Que el Señor nos bendiga, y gracias al Señor por su palabra, por lo que podemos entender acerca de este glorioso, sublime, excelso Salvador que Dios nos ha dado. A Él sea toda la gloria, toda la